Evangelio de hoy viernes 11 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: No está escrito en vuestra ley: Yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo. Decís vosotros, blasfemas. Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Juan nos introduce en una escena densa en tensión espiritual y revelación trascendental. Jesús está nuevamente frente a quienes lo cuestionan, lo rechazan, lo malinterpretan. El Evangelio nos muestra que esta no es una simple diferencia de opinión o un desacuerdo religioso. Es un conflicto existencial entre la luz y las tinieblas. Entre la verdad que quiere irrumpir en el mundo y la resistencia de un corazón humano que se ha endurecido por el miedo, el orgullo y la ceguera espiritual. Jesús no evade la confrontación, pero tampoco responde con violencia. Él responde con verdad, con calma, con la autoridad que nace de una unión total con el Padre. La escena comienza con una violencia explícita: quieren apedrearlo. No es la primera vez que esto sucede. Pero cada vez que el Evangelio nos recuerda esta amenaza, se agita en el lector una mezcla de tristeza y asombro. Porque las palabras de vida provocan deseo de muerte. Porque la bondad del Hijo suscita odio. Porque la verdad, cuando se encuentra con la mentira asentada como norma, desestabiliza. Porque la luz, cuando se acerca a los rincones oscuros del alma, puede doler. Porque la libertad que ofrece Jesús es una amenaza para quienes controlan a los demás desde la religión sin espíritu. Jesús, lejos de retirarse, confronta con una pregunta desarmante: ¿por cuál de mis obras buenas me quieren apedrear? Es una pregunta que no busca justificarlo, sino revelar la injusticia del corazón humano. No lo rechazan por haber hecho el mal, sino por haber mostrado el bien. No lo odian por ser falso, sino por ser verdadero. Esta paradoja se repite a lo largo de la historia. Los verdaderos profetas, los hombres y mujeres de fe auténtica, muchas veces son perseguidos no porque traigan caos, sino porque su vida deja en evidencia el desorden ya instalado. El rechazo a Jesús tiene su raíz en una incomprensión profunda de quién es Dios. Los fariseos no pueden concebir que un hombre diga que es uno con el Padre. Para ellos, eso es blasfemia. Pero su reacción evidencia una visión de Dios rígida, abstracta, distante. En cambio, Jesús revela un Dios que se ha hecho cercano, que ha querido tocar la historia humana, que se ha encarnado para redimir.
esta distancia entre el Dios de los legalistas y el Dios revelado por Cristo es una de las líneas divisorias más radicales de todo el Evangelio. Jesús entonces responde con palabras que buscan abrir la mente y el corazón de sus oyentes. Les recuerda que las Escrituras hablan de hombres llamados dioses. Y que si eso fue dicho de quienes recibieron la palabra de Dios, ¿por qué escandalizarse de que Él, enviado por el Padre, se declare Hijo de Dios? Aquí hay un giro hermenéutico asombroso. Jesús no solo se defiende con la Escritura, sino que la reinterpreta, la lleva a su plenitud. Les muestra a sus interlocutores que su comprensión limitada está empobreciendo el mensaje divino. A través de estas palabras, Jesús no está buscando simplemente evitar la lapidación, sino invitar al pensamiento, al discernimiento, al encuentro verdadero con el Dios que habla y actúa. Les está diciendo, si no pueden creer en lo que digo, al menos crean en lo que hago. Dejen que mis obras hablen. Esta apelación es profundamente humana y divina a la vez. Es la humildad de quien no busca imponer una idea, sino ofrecer una experiencia. Y es también un principio para nuestra fe. Cuando nos cuesta creer con la mente, podemos empezar creyendo desde lo que experimentamos. Las obras de Jesús no son simple demostración de poder. Son signos, revelaciones de su identidad, ventanas al corazón del Padre. Cada sanación, cada perdón, cada gesto de compasión es una carta de amor de Dios al ser humano. Por eso Jesús les pide que las consideren. Porque quien contempla sus obras sin prejuicio, termina encontrándose con el rostro del Dios verdadero. La fe, entonces, puede nacer de un proceso. Primero la observación, luego la apertura, finalmente la rendición interior a la verdad. Pero los corazones de sus acusadores están cerrados. El texto nos muestra que intentan nuevamente apresarlo. Pero Jesús escapa de sus manos. Este escape no es cobardía. Es el cumplimiento del tiempo. Jesús sabe que su hora aún no ha llegado. Él no es una víctima pasiva de la violencia, sino un Señor soberano que camina hacia su entrega con plena conciencia. Esta serenidad en medio de la amenaza revela su total confianza en el Padre. Su absoluta libertad interior, su dominio sobre la historia. Luego el texto nos dice que Jesús cruzó el Jordán y fue al lugar donde Juan había bautizado al comienzo. Este regreso no es una huida, sino un acto simbólico. Volver al lugar del bautismo es volver al origen de la misión. Al lugar de la revelación inicial. Al punto donde el cielo se abrió y la voz del Padre se escuchó. Jesús, ante la hostilidad del presente, vuelve a la fuente. Este gesto tiene una profundidad espiritual inmensa. Cuando la fe es desafiada, es necesario volver a las raíces. Recordar la promesa, renovar el compromiso. En ese lugar alejado del bullicio, del poder y del conflicto, muchos se acercan a Jesús. No lo hacen porque haya realizado señales allí, sino porque recuerdan lo que Juan había dicho de él. Es la fuerza del testimonio, incluso después de la muerte del testigo. Juan ya no está, pero su palabra sigue viva. Y Jesús, al haber cumplido lo que Juan había profetizado, confirma la veracidad del testimonio. Así vemos cómo Dios siembra en los corazones con anticipación. Y cómo cada palabra de fe puede dar fruto incluso cuando el sembrador ya no está presente. Esta parte del Evangelio nos confronta con una pregunta vital. ¿De dónde nace mi fe? ¿De la costumbre, del miedo, de la necesidad? ¿O del encuentro personal con Jesús? La gente que va hacia Él lo hace con una memoria viva de lo que escucharon de Juan.
Ellos no necesitan ver para creer. Les basta saber que lo que se decía de él se ha cumplido. En tiempos donde se idolatra la experiencia inmediata y se desprecia el testimonio ajeno. Esta actitud es una llamada de atención. A veces, la fe también se apoya en la confianza en quienes nos han guiado. Jesús, en su humildad, se deja encontrar allí. Lejos del centro, lejos de los templos. Lejos de las piedras amenazantes. Él es el Dios que no necesita tronos para reinar. Que se manifiesta en la periferia, que acoge en el silencio. Esta escena es un consuelo para todos los que, heridos por la religión formal o rechazados por los sistemas, se sienten fuera del círculo. Jesús está en los márgenes, esperando con los brazos abiertos, hablando con la misma claridad y amor con que habló en Jerusalén, pero sin el ruido del poder. En este texto se cumple una dinámica constante del Evangelio. Donde se cierra una puerta, se abre otra. Donde algunos rechazan, otros acogen. Donde unos quieren matar, otros se acercan a escuchar. Esta lógica paradójica nos libera de la ansiedad por convencer a todos. La palabra siempre encontrará terreno fértil. Nuestra tarea no es controlar los resultados, sino sembrar con fidelidad, hablar con verdad, amar sin condiciones. El Espíritu hará el resto. Jesús no necesita el aplauso ni la aceptación de las masas. Su identidad no depende de la aprobación externa. Esta seguridad interior le permite vivir libre. Actuar con coherencia. Decir la verdad sin temor. Su paz nace del conocimiento íntimo del Padre. De su conciencia clara de misión, de su unión permanente con el amor eterno. Este ejemplo es un modelo para quienes buscan agradar a todos y terminan perdiéndose a sí mismos. Solo quien está enraizado en Dios puede vivir con libertad auténtica. El conflicto que se vive en este texto no es solo histórico o religioso. Es antropológico y espiritual. En el fondo, es el drama de toda humanidad que se resiste a Dios cuando Él no se ajusta a sus esquemas. Es el reflejo de un corazón humano que teme a un Dios libre. Que no puede ser manipulado. Que no se deja encerrar en dogmas vacíos ni en prácticas rutinarias. Jesús pone en crisis todas las seguridades falsas. Y por eso es rechazado. La escena nos deja ver cómo la verdadera fe no es el resultado de una aceptación intelectual de argumentos teológicos, sino una respuesta a la revelación de Dios en la vida y en la historia. Los que estaban en Jerusalén, que se consideraban herederos legítimos de la tradición, no creyeron en Jesús a pesar de verlo cara a cara. En cambio, los que estaban lejos del centro del poder religioso, en la región más periférica, creyeron con mayor facilidad. Esto pone en evidencia que la cercanía física no garantiza apertura espiritual. Y que muchas veces, aquellos que más se aferran a la ley son los menos dispuestos a dejarse sorprender por el Espíritu. Este contraste entre el rechazo en Jerusalén y la aceptación más allá del Jordán nos invita a revisar nuestras actitudes ante la fe. ¿Estamos verdaderamente abiertos a Dios o solo aceptamos lo que confirma nuestras ideas previas? ¿Permitimos que el Evangelio cuestione nuestras estructuras mentales y afectivas? ¿O simplemente seleccionamos los pasajes que no nos incomodan? Jesús, con su mensaje, desmantela nuestras seguridades para hacernos entrar en una relación viva, dinámica y personal con Él. No se trata de adherirse a una ideología religiosa, sino de abrazar una persona que exige confianza total.
Las palabras de Jesús no son arbitrarias ni improvisadas. Cada afirmación, cada cita, cada movimiento está impregnado de sabiduría divina. Cuando Él cita las Escrituras para responder a quienes lo acusan, no lo hace para manipularlas, sino para revelar su sentido profundo. Esta actitud debe inspirar nuestra forma de leer la palabra de Dios. No como un texto frío o doctrinal, sino como una fuente viva que nos interpela y nos transforma. Jesús, la palabra hecha carne, nos enseña que las Escrituras solo pueden ser comprendidas a la luz del amor y del Espíritu Santo. También es importante observar que Jesús no se impone a quienes no creen en Él. Les da razones, les muestra signos, pero no fuerza su aceptación. Respeta su libertad, incluso cuando esa libertad elige el rechazo. Esta actitud es profundamente divina, porque el amor verdadero no se impone. Jesús no busca seguidores por coerción ni por miedo, sino por amor. La fe auténtica nace del encuentro, no de la imposición. Por eso elige retirarse cuando lo quieren apresar. Porque su hora no ha llegado y porque el reino de Dios no se construye con violencia. La hostilidad hacia Jesús, sin embargo, no detiene su misión. Él continúa revelando al Padre, sanando, enseñando, acogiendo. Su fidelidad no depende de la aceptación humana. Esta perseverancia es un ejemplo para quienes anuncian el Evangelio hoy. La fidelidad a la verdad no puede estar condicionada por la popularidad, el éxito o la aprobación social. Jesús nos muestra que el camino de la verdad es muchas veces solitario, pero profundamente fecundo. Sembrar en tierra árida es una tarea difícil. Pero el sembrador no deja de esparcir la semilla con esperanza. La escena nos deja ver cómo la verdadera fe no es el resultado de una aceptación intelectual de argumentos teológicos, sino una respuesta a la revelación de Dios en la vida y en la historia. Los que estaban en Jerusalén, que se consideraban herederos legítimos de la tradición, no creyeron en Jesús a pesar de verlo cara a cara. En cambio, los que estaban lejos del centro del poder religioso, en la región más periférica, creyeron con mayor facilidad. Esto pone en evidencia que la cercanía física no garantiza apertura espiritual y que muchas veces aquellos que más se aferran a la ley son los menos dispuestos a dejarse sorprender por el Espíritu. Este contraste entre el rechazo en Jerusalén y la aceptación más allá del Jordán nos invita a revisar nuestras actitudes ante la fe. ¿Estamos verdaderamente abiertos a Dios o solo aceptamos lo que confirma nuestras ideas previas? ¿Permitimos que el Evangelio cuestione nuestras estructuras mentales y afectivas? ¿O simplemente seleccionamos los pasajes que no nos incomodan? Jesús, con su mensaje, desmantela nuestras seguridades para hacernos entrar en una relación viva, dinámica y personal con Él. No se trata de adherirse a una ideología religiosa, sino de abrazar una persona que exige confianza total. Las palabras de Jesús no son arbitrarias ni improvisadas. Cada afirmación, cada cita, cada movimiento está impregnado de sabiduría divina. Cuando Él cita las Escrituras para responder a quienes lo acusan, no lo hace para manipularlas, sino para revelar su sentido profundo. Esta actitud debe inspirar nuestra forma de leer la palabra de Dios. No como un texto frío o doctrinal, sino como una fuente viva que nos interpela y nos transforma. Jesús, la palabra hecha carne, nos enseña que las Escrituras solo pueden ser comprendidas a la luz del amor y del Espíritu Santo. También es importante observar que Jesús no se impone a quienes no creen en Él. Les da razones, les muestra signos, pero no fuerza su aceptación. Respeta su libertad,
incluso cuando esa libertad elige el rechazo. Esta actitud es profundamente divina, porque el amor verdadero no se impone. Jesús no busca seguidores por coerción ni por miedo, sino por amor. La fe auténtica nace del encuentro, no de la imposición. Por eso elige retirarse cuando lo quieren apresar. Porque su hora no ha llegado y porque el reino de Dios no se construye con violencia. La hostilidad hacia Jesús, sin embargo, no detiene su misión. Él continúa revelando al Padre, sanando, enseñando, acogiendo. Su fidelidad no depende de la aceptación humana. Esta perseverancia es un ejemplo para quienes anuncian el Evangelio hoy. La fidelidad a la verdad no puede estar condicionada por la popularidad, el éxito o la aprobación social. Jesús nos muestra que el camino de la verdad es muchas veces solitario, pero profundamente fecundo. Sembrar en tierra árida es una tarea difícil. Pero el sembrador no deja de esparcir la semilla con esperanza. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.